A ver, mirá quién está detrás de los cortes como los de ayer. Decirle que quiero hablar con el jefe del operativo. Está bien, pero juntarme. Uno de los organizadores del piquete de ayer en la 9 de julio es Coco Garfanini. ¡Todo para atrás! La mano derecha de Milagro Sala y coordinador nacional de la Tupac Amaru. Garfanini remarcó en repetidas oportunidades su fanatismo por el kirchnerismo y sus ganas de destituir a Macri. El gobierno de Macri tiene los días contados. En 2015, y a 6 días del cambio de gobierno en Jujuy, Garfanini había transportado en su camioneta más de 14 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas. Veíamos cómo se llevaban la plata, veíamos cómo la juntaban la plata, veían cuando la sacaban del banco a la plata y la llevaban a casa de Milagro. El dirigente de la Tupac Amaru tuvo además un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social durante 7 años y posee entre sus bienes 2 4x4 y una moto. Cuando llegaba a Buenos Aires ya le esperaban a Milagro, le esperaba el señor Coco Garfarini, que es el referente de la Tupac Amaru. El señor Coco Garfarini decía que el señor Cuervo Larroque ya le tenía la reunión con el Principito, porque así le decía ella, el Principito, quien era Máximo Kirchner. Garfanini, un piquetero sin inconvenientes económicos, porque parece que pertenecer a la Tupac Amaru tiene sus privilegios. Garfanini parece de la Tupac Amaru. Me gusta la 4x4 de Volkswagen. No sabía que había dicho eso de Macri. ¿Cuándo dijo Garfanini eso? Tiene los días contados. En una reunión que se hizo en Avellaneda. A principios sí, que fue en Avellaneda que... ¿A principio del año pasado? Sí, que creo que este video lo reveló La Nata. Si no o sea, apenas subía Macri ya decía que tenía los días contados Macri. Sí, y hay uno ahí en esa reunión, había uno que era más golpista todavía, que era un golpista explícito, que no me acuerdo, estaba detrás de Ferraresi. Garfanini es el que estaba, uno de los que estaba ayer. Ahí, sí, era ese que lo veíamos, negociaba sí, con la policía directamente. Efectivamente fue funcionario del gobierno de Alicia Kirchner. También está apuntado por el gobierno de Eduardo Montes, que es de también un Frente de Trabajo y de la Economía Popular, y trabajaba en el Ministerio de Trabajo concretamente, y Fernando Gómez de la agrupación Descamisados. Hay otro también apuntado por el gobierno que es Juan Pablo Odesaile de Desarrollo Social. Todos ellos se fueron cuando asumió Mauricio Macri, pero lo cierto es que en principio está la causa por los 8 detenidos, que había 2 menores que a las 5 de la mañana ya fueron liberados, y el gobierno ahora quiere ir hacia los instigadores con una denuncia, ampliando justamente esa denuncia hasta hacia ellos, que son los referentes de las organizaciones que estaban. A mí lo que no me queda claro es que estos están con cara descubierta. ¿Quiénes son al final los de Quebracho? ¿Quién quedó en Quebracho? Como el cuento de Chesterton, el hombre que fue jueves, ¿viste? Sí, también hay que entender que van cambiando todo y terminan siendo todos espías. Hay que entender que estas organizaciones se quedaron afuera de lo que son las organizaciones de la CETEP, el Evita y demás, que tienen una buena relación con el gobierno, que, como decía recién Luis, participaron de la organización y el armado de la emergencia social, que tienen línea con la Casa Rosada y que tienen acceso sí a fondos que estas organizaciones no. Entonces, no es descabellado pensar que el martes estuvieron con una manifestación enorme, 40.000 personas del resto de las organizaciones, y ellos hacen esta segunda manifestación de esta manera. Para romper, para mostrar otra... Obviamente, para negociar. Mirá, muchas veces cuentan los funcionarios, ¿se acuerdan de un acampe que también hubo en la 9 de julio que duró mucho más tiempo que este de ayer? Estaban negociando los funcionarios del gobierno de la ciudad con ellos, y la negociación es, bueno, quédense un rato más, nosotros ya levantamos, porque lo que estaban negociando en realidad era otra cosa y no lo que dicen en las cámaras. Lo de Garfanini, la 4x4, es de, me imagino, de la organización de la Tupac Amaru. No de... Está su nombre. Está su nombre personal. Esa es la otra cosa increíble. Pues si la compró con los fondos de la organización, tiene que estar el nombre de la organización, no a su nombre. Está su nombre. Sí, mirá vos, bueno, es raro alguien haciendo un piquete en la 9 de julio con una 4x4, ¿no? Es raro. Podrá decir, no sé, que salga a explicarlo, que era de la organización. Ahora, ¿cómo pone los bienes de la organización a su nombre? Bueno, es raro, yo no sabía que tenía la 4x4 a su nombre. Pero la Tupac Amaru, en definitiva, y mano derecha de Milagro Salas y las causas
sobreprecios y prácticamente los actos de corrupción y de saqueo, me parece que nos exime de mayores comentarios. No, me parece que hay un mayor comentario para hacer, que hay una condena internacional a Argentina por la prisión irregular, ilegal, ilegítima de Milagro Sala. Escandalosa. No está presa por corrupción, no está la condena. Corrupción por hechos escandalosos. No conozco una y sola los jujeños respiran aires de libertad después de mucho tiempo. Parece que el mundo nos importa cuando hablamos de las inversiones, cuando hablamos de la lluvia de inversiones, de los brotes verdes, pero cuando tenemos que hablar de que somos un país que tiene presos políticos denunciados internacionalmente. Bueno, les dice las Naciones Unidas, o las Naciones Unidas les importa solamente cuando tienen que ir a pedir inversiones que ni siquiera vienen. No, les importa por corrupción. Acá hay una cuestión de derechos humanos, se están violando los derechos humanos y es muy grave que la Argentina, los retrocesos que está dando la Argentina en la materia de derechos humanos. Y es la justicia. No hay ninguna, en Jujuy no hay Estado de Derecho. En Jujuy es un territorio tomado para hacer la experiencia piloto autoritaria. Que algunos sectores dominantes quieren. El problema de los pensamientos fundamentalistas y fundamentalmente el tema del kirchnerismo pasa por el aislamiento. El aislamiento, no sé, el aislamiento, vos viste el acto de Arsenal, ¿te pareció? Se han reducido a un núcleo tan chico. No sé, las encuestas no dicen que sea tan chico el núcleo. A la confrontación, palos en la rueda permanentemente. ¿Te parece un núcleo chico? Un segundo, quiero una opinión de Felipe Solá. Ahora vamos a hablar con el diputado Felipe Solá, pero una opinión, Felipe está conversando con Semino, con el defensor de la tercera edad. Sí, después vamos a hablar de los jubilados, pero ¿qué una opinión suya respecto a esto, lo que ocurrió ayer a la 9 de julio? Hay un problema interno que es la causa de fondo de la actitud más agresiva, de taparse la cara y los palos, que es que el desarrollo social, el Ministerio de Desarrollo Social o de Acción Social, ¿no? Es mucho más, tiene mucho mejores relaciones con algunas organizaciones de izquierda y algunas más moderadas, por ejemplo, Barrio de Pie, Movimiento Evita. Se han preocupado de desarrollar más, también ellos, los movimientos, de desarrollar más relaciones, porque saben su extrema dependencia por la pobreza del tema, eso hay que admitirlo, que los grupos más duros. Y a los grupos kirchneristas no los tratan igual ni les dan la misma cantidad de planes o ni siquiera se le dan planes. Entonces, fueron preparados para esto. Ahora, yo creo que, te lo voy a decir así, en el día de hoy hubo 2 casos lamentables de sobreactuación y aprovechamiento político de una situación triste. Una fue la del kirchnerismo con el suicidio del jubilado de la sede de Mar del Plata. El kirchnerismo hizo twitters, etcétera, descalificadores, sin averiguar un poco antes. A nosotros nos conmovió muchísimo el suicidio y pensamos, como casi toda la gente, este es un caso de jubilación mínima, pésima atención, etcétera, de agregarle los obstáculos para conseguir algo que recontramerece. Y sin embargo no era así. Había un problema personal muy triste y muy serio. Por eso no dijimos nada, porque pensamos que había que ser muy prudente. Y el otro caso de aprovechamiento es, esta situación que estamos viendo no es una situación para que el gobierno festeje y esté contento. Es tristísimo que un gobierno esté contento por esta barbaridad. Barbaridad de los dos lados, sí, pero un lado es el Estado, ¿eh? Un lado es el Estado. Entonces, por un lado, yo comprendo a muchos argentinos que dicen, basta, no me corten más las calles ni las avenidas. Por el otro lado, tener un gobierno que se alegra por esto es tristísimo. Pero si ustedes no se dan cuenta, lo lamento. Y si no se dan cuenta los radicales de esto, es porque ya perdieron todo concepto de lo que es radical. Ustedes son la derecha de Cambiemos. No me chicanees. No te chicaneo. No entendiste nada. Ustedes son la derecha de Cambiemos. No entendiste nada. Y en Jujuy no hay justicia. Está bien. Está bien. En Jujuy no hay justicia. La derecha de Cambiemos. Ustedes pusieron a Milagro Sala presa para poder gobernar. Si no, voy a cambiar un segundo de tema. Me interesa, porque si no me van llevando de un tema a otro y quiero puntualizar. Festejen, ya van a seguir festejando. Muy serio. Pero este también es muy serio. No hay nada para festejar. Yo lo que hablé de que alguna vez la política tiene que poner, y hablé del Congreso de la Nación, de avanzar en serio en una ley que reglamente la protesta social. Yo no sé lo que escuchó Felipe, quizás estaba hablando, no escuchó. Hablé de actuar seriamente desde la política. Ahora, en tiempo de descuento en materia electoral, si nos venimos a chicanear, yo no vengo a chicanear. Primero tiene que haber un gobierno que el problema del kirchnerismo es un problema que lo tendrá que resolver fundamentalmente el peronismo, hacia dónde va el peronismo.